Bueno, vamos a lo que hoy día nos convoca, la reina Victoria. Una mujer tremenda en todos los sentidos, que efectivamente va a gobernar el país más poderoso del siglo XIX, pero además va a terminar de vivir la transformación, que incluso va a darle el nombre a una era, ella en el fondo esta era victoriana. Es más, todo el periodo independiente que ella va a gobernar desde, digamos, de la década de 1830 en adelante, ya hasta 1901, todo el siglo XIX en general se extrapola el término y se habla de la era victoriana. Y posteriormente ya en el siglo XX se habla de los Edvarians, que son en el fondo los que van a vivir durante el reinado ya de su hijo, que es un periodo bastante más corto, pero sí es un periodo todavía de esplendor. Entonces, los Victorian y los Edvarian son precisamente ese periodo que nosotros en otros lugares se habla de esta Belle Époque, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, donde el mundo ya transformado comienza a vivir un gran esplendor. Bueno, la verdad es que nuestra figura, si uno mira este árbol genealógico de los Hannover, no tenía muchas opciones de haber sido básicamente digamos, reina. Es más, aquí tenemos el periodo de los Hannover, generalmente se habla de la era georgiana, y no por un George, sino que son todos George. O sea, tenemos Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge en el fondo cuarto que va a alcanzar a ser rey también. Jorge III es aquel que se vuelve loco, en el fondo la locura del King George, y este Jorge III va a tener este periodo, mientras todavía está vivo y loco, de la regencia, y luego tenemos en el fondo Jorge IV, que luego va a venir su otro, que era tío de Victoria. Victoria va a ser hija en el fondo de uno de los, digamos, de los hijos de Jorge III, pero no era el hijo mayor ni era el hijo segundo. Por lo tanto, si aquí había descendencia, las opciones de Victoria eran inmensamente bajas. Sin embargo, todo se va a cumplir, ¿ya? Efectivamente ella va a ser la única hija de este príncipe Eduardo, que era el duque de Kent y Stratham, en el fondo que era el cuarto hijo varón de Jorge III. Iba a ser en el fondo también hija de Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Eso es importante porque ella después se va a casar con Alfred de Saxo-Coburgo también, que son primos, entonces, para que vean que son primos también ellos. Entonces, efectivamente, las opciones de esta niña de ser reina no eran muy altas, pero como ya les dije, Jorge III se va a terminar volviendo loco, y este hijo, que era el cuarto hijo, no tenía tampoco muchas posibilidades. De hecho, ella nace y su padre queda huérfana. Su padre muere en el fondo cuando ella tenía meses, y por lo tanto su madre va a tener una vida aparte, incluso sus sucursales, sus amantes ahí que van a tener importancia en el asunto político, por eso lo menciono. Es más, cuando ya su tío asume ya que era el padrino, asume como Jorge IV, y luego va a asumir también su siguiente tío. Y aquí básicamente la idea de que hubiese sucesiones, de que estos tíos tuviesen descendencia, que además se cumple porque había una prima, la única que podría haber estado también después antes que ella, que va a morir. O sea, se van a producir todos los eventos que uno podría decir debieron no haberse producido para que finalmente Victoria llegue a ser reina. Es más, la propia madre se va a ir dando cuenta que estos eventos comienzan a producirse y va a establecer un régimen de, digamos, de educación tremendamente estricto, y no solo de educación, sino que de cuidado. No vaya a ser que también esta niña sufra finalmente, digamos, algún accidente y muera, y también quede fuera de la línea de sucesión, y por lo tanto la madre, que tenía ambiciones importantes, quede fuera del concepto del poder. Incluso a la pobre Victoria no la van a dejar ni siquiera bajar la escalera sin darle la mano. O sea, a ese nivel de, digamos, de exageración va a llegar la vida de esta pobre niña, que en su infancia no lo va a pasar nada de bien. Ella en el fondo va a crecer en Kensington House, y va a tener
un sistema de educación que se llama, en el fondo, se va a denominar el sistema Kensington, donde ella va a tener tutores, no va a tener contacto con ningún niño, y básicamente, bueno, con su madre, que va a estar la duquesa de Kent muy ansiosa digamos, a través de su hija, poder acceder al trono. Así que la infancia de Victoria va a ser una infancia muy sola, que ella misma lo va a manifestar en sus diarios. Victoria lleva unos diarios de vida que son realmente unos poemas, porque no solamente es pensamiento hablado, sino que es sentimiento explícito en el papel. Ya se van a reír en algún, digamos, de alguna manera, porque voy a poner algunos textos de algunas citas, digamos, textuales de ella. Entonces, efectivamente, en un minuto se van a morir todos y ella va a quedar como la heredera presunta. Y efectivamente ella era menor y por lo tanto, si se producía la muerte de este tío antes de su mayoría de edad, su madre pasaba a ser, en el fondo, regente. ¿Ya? Pero se va a establecer a través de 1830 en esta acta de regencia que si en el fondo la duquesa solamente sería regente en el caso de que Victoria tenga menos digamos, de 18 años, ¿ya? Pero cuando cumpliese, si ella tenía 18 años, no iba a haber regencia. ¿Ya? Entonces ella misma dice que su infancia fue rather melancholy, o sea, fue muy melancólica en este sistema y muy alejada de la gente y con un afecto, digamos, carente de afecto. Eso mismo va a imposibilitarle en la vida a ella tener esa capacidad de mostrar el afecto como corresponde también en relación a sus hijos. Ella no va a ser una mala madre para nada, pero sí va a ser bastante, va a tomar una distancia principalmente porque ella va a vivir muy sola durante toda su infancia. Su madre va a tener este amante que es John Conroy, que también tenía aspiraciones, por supuesto, o sea, esta situación de que pudiera morir el rey y que esta niñita, que era menor, en el fondo asumiera digamos, la madre, la regencia. Esto le permitía a John Conroy poder acceder también al poder. A Victoria le gustaba dibujar, así que aquí vemos algunos autorretrato, digamos, en este periodo, y evidentemente van a estar todos muy preocupados de el matrimonio, de que tratar de casarla, porque evidentemente ahora es la presunta heredera y por lo tanto hay que buscar candidatos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que se van a proponer varios candidatos, el tío de ella, que es Leopoldo I de Bélgica, y que de hecho él estaba muy preocupado y tenía un candidato que era un sobrino, que era primo obviamente de Victoria, que era este Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha, y que era hijo del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha. ¿Ya? Y es más, ella cuando lo conoce le va a parecer muy, muy atractivo, dice Alberto, esto es el diario de vida de Victoria, es extremadamente guapo. Su pelo es del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules, y tiene una nariz bonita y una boca muy dulce, con unos buenos dientes. A los dientes me da risa este comentario, dice. Pero el encanto de su cara reside en su expresión, que es muy agradable. O sea, a ella le gustó inmediatamente. Habían otros candidatos, el propio rey tenía un candidato que era Alejandro de los Países Bajos, y la propia Victoria cuando lo conoce dice, por otra parte, o sea, Alejandro es demasiado simple, o sea, ella puso sus ojos inmediatamente sobre, en el fondo, Alberto. ¿Ya? Y cuando ella conoce a Alberto, le escribe al tío y le dice, mejor y más amable consejero, le dice a su tío Leopoldo, para agradecerle las expectativas de gran felicidad para la cual ha contribuido la persona del querido Alberto. Él tiene todas las cualidades deseables para hacerme totalmente feliz. O sea, está diciéndolo literalmente, está buenmosísimo. Es tan sensible, tan amable y tan amoroso. Además, tiene el exterior más agradable y encantador que he conocido. O sea, ella cayó literalmente envuelta en llamas, podríamos decir, con esta, digamos, posibilidad futura. Bueno, y así va a resultar que va a morir el rey, pero ella ya tenía 18 años, por lo tanto la van a levantar en la mañana y se convierte en reina, y ella pone en su diario, dice, mamá me levantó a las 6 de la mañana y me dijo que el arzobispo de Canterbury y Cunningham estaban aquí y que querían verme. Salí de la cama y fui a mi sala de espera, vestía solo con mi camisón, sola, y los vi. Cunningham me avisó que mi pobre tío, el rey, ya no existía
y que había dado su último suspiro 12 minutos después de las 2 de la mañana y que por consiguiente soy reina. Así que esta joven de 18 años se va a convertir en reina. Y evidentemente aquí primero las aspiraciones de la madre y del amante van a quedar truncadas porque ya la niña tenía 18 años, ¿ya? Y efectivamente se va a coronar el 28 de junio de 1900, en el fondo 38, en Westminster Abbey. Ella va a trasladarse de Kensington House, es la primera monarca que se va a ir a vivir a Buckingham Palace, y una de las razones porque ella quería tratar de sacarse esta influencia tan cercana, injerencia que tenía su madre, porque independiente que ella tenía 18 años, la madre igual la manipulaba, la había manipulado toda la vida, y por lo tanto esta residencia grande podía permitirle que la madre viviera con ella, pero que estuvieran bastante separadas, ¿ya? Y es más, ella va a tratar de buscar nuevos consejeros para tratar de sacarse a la madre de encima. Esto la marcaba profundamente, y aquí va a conocer a la figura de Lord Melbourne, que para 1800, aquí una pintura de 1844, de los 65 años, era bastante mayor que ella, pero evidentemente era un personaje que se va a convertir en un consejero muy cercano, y que de hecho va a ser una figura que la va a marcar. En algún minuto incluso la propia Victoria va a creer que podría estar eventualmente hasta enamorada de él, porque va a confiar plenamente y va a ir guiándole, digamos, en la vida y en las decisiones políticas, porque ella no tenía mayor interés. Va a haber conflictos con su madre y con John Conroy, que vivían también, y aquí en el fondo ella va a acusar a una dama de la corte, a Lady Flora Hastings, de estar embarazada, que probablemente aquí había una sospecha, y ella, siendo bastante infantil, va a tomar esta sospecha rápidamente en el vuelo, va a hacer una acusación, a Lady Flora la van a, en el fondo, examinar, y no resultó estar embarazada, sino que parecía ser que tenía un cáncer, o sea, una cosa que fue realmente tremenda. Pero después de ese primer fiasco, ella va a intentar aconsejarse y se la va a ver constantemente con Lord Melbourne. Lord Melbourne la va a aconsejar, y básicamente la prensa, aquí vemos cómo muestra que el que realmente estaba gobernando era Lord Melbourne, y que ella básicamente iba detrás. O sea, Lord Melbourne va a ser la sabiduría total y la figura que va a estar detrás, digamos, del primer periodo del reinado de Victoria. Y esto va a mantenerse así hasta el momento en que ella se casa con Alberto. Se casa en 1839, el 15 de octubre de 1839, ¿ya? Que de hecho 5 días después de que él llega, y es más, es ella la que le propone matrimonio, porque tenía que ser así, porque por rango ella era la persona que tenía que, digamos, decir, elegir digamos, proponerle matrimonio a Alberto. Así que, bueno, se van a casar, él llega en el fondo de y se van a casar aquí el 10 de febrero de 1840, en la capilla real de St. James, en Londres, y aquí está el cuadro, porque en esta época todavía no había fotografía, y ella está inmensamente contenta. No hay tampoco fotografías del matrimonio, después ellos se van a sacar fotografías vestidos de novio, pero cuando ya se inventa la fotografía, porque el propio Albert era una persona muy cercana a todos los inventos y le gustaba en el fondo toda la tecnología, iba a hacer en el fondo, se va a vestir posteriormente para sacarse fotos como si hubiesen sido las fotos de los novios. Pero en este minuto va a ser pintada Victoria por el propio Franz Winterhalter, que es uno de los grandes pintores, y van a aparecer evidentemente en las revistas, las invitaciones como este matrimonio. Y nuevamente ella entra en su diario de vida y dice: nunca, nunca he pasado una noche así. Mi querido Alberto, con su gran amor y afecto me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su dulzura, su amabilidad, nunca podré agradecer suficientes veces de tener un marido así, que me llama con nombres tiernos como nunca antes me han llamado. Ha sido una increíble bendición. Este ha sido el día más feliz de mi vida. Bueno, de hecho, la vida romántica de ellos va a ser bastante apasionada y cercana, y va a haber, en el fondo, ella va a estar muy enamorada y va a haber un gran fervor carnal. De hecho, van a estar casados 10 años, van a tener 9 hijos, o sea, básicamente ella va a estar embarazada en forma constante.
de esta parte inicial de, digamos, de Victoria, hay incluso películas, está esta Young Victoria, que muestran siempre a Alberto, aparece espléndido, y hay ahora también una serie de PBS que tiene ya 3 temporadas, que es muy buena, muy, muy, muy buena, porque no es solo la vida de Victoria, sino que es un recorrido por la era victoriana, un poco lo que vamos a hacer, de hecho, hoy día, pero evidentemente esta serie es fantástica, Alberto es espléndido, ella es demasiado linda para ser Victoria, porque Victoria bonita no era, independiente que ella se hace pintar, y vuelvo a la imagen anterior, cuando se van a casar se hace esta pintura que es como sexy, con el pelo suelto, ¿no es cierto?, pero bonita no era, ya esta actriz en el fondo es bastante bonita, pero Alberto es definitivamente en esta serie espléndido, y debe haber sido bastante espléndido. Entonces aquí vemos en los periódicos, y obviamente van a empezar a aparecer, y Alberto se va a convertir en la figura que va a aparecer en la prensa, ahora reemplazando a esta figura que era Lord Melbourne, que era el gran, de fondo, consejero. ¿Ya? Y evidentemente aquí, de hecho, va a haber un momento en que va a haber un atentado contra Victoria, y va a ser Alberto el que la va a proteger, y por lo tanto Alberto se va a convertir aún más en héroe. Nuevos primeros ministros van a aparecer en este periodo, digamos, el primer ministro va a ser Robert Peel. Robert Peel va a ser bastante emblemático en varias leyes. Desde ya Robert Peel va a ser el primero en crear una fuerza policial establecida, que se va a situar en Scotland Yard, y por lo tanto la policía británica va a aparecer. Pero además Peel en la década del 40, la década del 40 son años tremendamente complejos, que en general se denominan los Hunger Forties, es decir, los 40 hambrientos, los años hambrientos donde va a haber crisis económica. Y Lord Peel va a terminar peleando en contra de la ley de granos. La ley de granos establecía subsidios para, en el fondo, digamos, los agricultores dentro de Inglaterra, que en el fondo forzaban, o más bien tergiversaban el verdadero mercado de los granos, por lo que esto hacía que se encarecieran los granos. Y por lo tanto lo que hace Peel es quitar esos subsidios y establecer libertad en el comercio de los granos. Esto es lo que se denomina la Corn Law, ¿ya? Y esta ley va finalmente, esta libertad de comercio también en los granos, va a permitir que baje el precio de los cereales en general, y por lo tanto de algo tan importante que era en el fondo la base para poder fabricar el pan. Pero también en este primer periodo no solamente va a tener este tema político que va a tener que sortear, sino que efectivamente se va a producir en la década del 40 lo que se conoce como la hambruna en Irlanda. Esta hambruna en Irlanda, que está pintado en este cuadro de Watts, de Friedrich Watts, va a ser una situación tremenda, que efectivamente un hongo va a afectar a las papas, que era la base de la alimentación de Irlanda. Es más, durante el propio Peel va a intentar mandar ayuda a Irlanda, y posteriormente Peel va a salir y va a haber un nuevo primer ministro que va a ser Lord Russell, y Lord Russell va a considerar que en el fondo esto es una causa natural y que no hay que intervenir, y que además cuando tratan de intervenir y mandar en el fondo alimentos, Irlanda no tenía ferrocarriles suficientes para llegar a distintas zonas, y por lo tanto Irlanda va a pasar de tener 8 millones de habitantes a quedar con 4 millones de habitantes. No se mueren 4 millones, se calcula que alrededor de 2 millones de hambre porque no tenían comida, y entendamos que en Irlanda la mayoría eran en el fondo plantaciones, digamos, con propietarios ingleses, y por lo tanto el gobierno y obviamente los irlandeses políticamente van a acusar de un genocidio de parte de los británicos. 2 millones más van a emigrar y van a llegar a distintos lugares del mundo. Y además muchos van a irse a Inglaterra, porque era lo más cerca, era mucho más fácil cruzar el mar de Irlanda y estar en Inglaterra, lo que va a implicar una masa de trabajadores dispuesta a trabajar por menos dinero, con lo que los salarios reales en la década del 40 van a bajar. O sea, los 40 son malos en muchos sentidos, hay crisis económica, y además se va a producir esta desvirtuación en el mercado laboral que va a complicar la situación política. Es más, ella va a hacer una serie de obras de caridad, ella va a estar preocupada del tema irlandés, va a hacer una serie de obras de caridad. Aquí aparece ella vestida, sirviéndole café a Albert, y además ella va a hacer incluso un baile digamos, de época, y aquí aparecen vestidos como reyes medievales, y esto muestra algo que no es solamente
un baile. Esto muestra un conflicto que va a empezar a tener Victoria con Alberto. Y básicamente el conflicto es que ella es la reina, no es él el rey. Y él va a querer tener alguna injerencia en política y va a tratar de buscar su espacio y ella va a tener que rayarle la cancha y seguramente eso le va a haber causado una serie de problemas políticos. Y por lo tanto, en este baile donde se disfrazan de reyes medievales y ella hace este juego de que él aparece vestido de rey, tiene que ver con este conflicto, que además se va a acentuar en la medida en que Victoria comienza a estar embarazada, porque en el momento que ella está embarazada y que es recluida a sus confinement, el gobierno en el fondo queda en manos del primer ministro y Alberto también va a buscar su espacio. Y esto tiene que haber sido algo bastante conflictivo. En los 10 años de matrimonio ella va a estar embarazada o en el fondo amamantando en forma constante, porque va a tener 9 hijos en ese periodo. Entonces, primero van a ser Victoria, y evidentemente aquí van a hacerse retratar, esto es parte también de la política y también parte de la visión que el propio Alberto tenía. Alberto tenía una visión de la política que era importante mostrarse ellos como familia, igual que el resto de la familia, un poco mostrándose cercano, y esto era algo que podía ir al servicio de la política. Y por eso él, después cuando empieza la fotografía, va a ser el más asiduo de que la familia se fotografíe y se muestre. Ella no le gustaba, en el fondo no tenía esto meloso, querendón respecto a los hijos, era bastante distante porque ella siempre fue criada muy sola, pero esto en el fondo se va a fotografiar innumerables veces. Ya en 1841 van a ser el heredero, en el fondo el príncipe de Gales, Eduardo. Aquí están mostrando esta litografía que muestra evidentemente este nacimiento, aquí está el bautizo digamos, del príncipe de Gales. Y obviamente que todos estos cuadros tienen que ver con la política, esto habla de la estabilidad del reino, y comienzan a aparecer también los cuadros de la familia. En 1843 nace Alice, aquí está, y luego el 44 nace Alfred, y luego el 46 nace Elena. ¿Ya? Y la familia, aquí Wilter Harter pinta toda la familia, ellos todos felices, los niños en el fondo alrededor, y Victoria y Alberto. El 48 nace Luisa, y luego en 1850 van a ser Arturo, y el 53 van a ser Leopoldo. Y por último van a ser el 57 Beatriz. Estos son los hijos, los 9 hijos de la reina Victoria. Y Alberto va a tener esta idea de la vida familiar, van a establecer esta residencia en la isla de White, ¿no es cierto?, Osborne, que va a ser un lugar que es la casa de retiro familiar, donde la familia se retira en ciertas ocasiones a tener una vida familiar. Y aquí hay esta visión principalmente de Alberto, de mostrar, como insistía, a la familia, y por eso los múltiples cuadros, pero además aquí en Osborne, Alberto va a hacer construir este Swiss Cottage, donde ellos se reunían como familia y donde tenían que hacer las labores domésticas. La idea, parte de la educación, de la visión de Alberto, era que ellos tenían que saber, en el fondo, hacer incluso el servicio y la limpieza para poder, en el fondo, tener y pensar y proyectar posiciones de política, porque por una parte, claro, estaba el príncipe heredero, que iba a ser rey de Inglaterra, pero la idea también de Alberto era casar muy bien a sus hijos, ¿ya? Para tener injerencia en la política internacional. Entonces, es más, Alberto se saca, no esta fotografía, porque no es fotografía, sino que hace esta litografía en torno al árbol de Navidad. Inglaterra no usaban árbol de Navidad. Es más, la Navidad, como nosotros la entendemos, va a ser una invención victoriana, que en gran medida se debe, por una parte, a Alberto de incorporar esta tradición germana de reunirse familiarmente en torno al árbol de Navidad, lleno de luces, que para esta época eran velas, o sea, imagínense lo peligroso que era estos niños correteando alrededor del árbol de Navidad. Pero por otra parte, Alberto tiene toda esa tradición de ascendencia germana, que además tiene que ver con la figura de Nicolaus, que se va a ir convirtiendo, que esta figura que además toma ciertas características odínicas y que se va a incorporar a esta tradición de Navidad, convirtiéndose desde Inglaterra en una figura, en el fondo, que posteriormente cuando llega el Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, va a convertirse en Santa Claus, va a engordar, se va a vestir de rojo, ¿no es cierto?, y completamos la figura. Y Charles Dickens es el otro que va a agregar a esta celebración.
Entonces aquí vemos la vida familiar, se muestra con una vida familiar donde están jugando, Alberto está jugando con los niños, ¿ya? Y aparecen, en el fondo Alberto era muy asiduo a todas las tecnologías, era promotor del ferrocarril y de todas esas cosas, y por lo tanto la familia va a aparecer ahí. Van a contratar, de hecho, a Roger Fenton. Roger Fenton es uno de los fotógrafos más importantes de la época victoriana temprana, va a ser el fotógrafo que va a fotografiar la guerra de Crimea, pero va a ser Fenton el que va a fotografiar a la familia real. ¿Ya? Y aquí además van a mostrar a la familia cuando hacen representaciones teatrales, ¿ya? Como en el fondo va a ser la primera vez que aparecen en distintos lugares la familia como algo cercano y que podríamos decir empiezan a alimentar esto que posteriormente van a ser denominados las revistas de, podríamos decir, del corazón. La gente comienza a sentir que la familia, que conoce a la familia real, ¿ya? Siendo que no las conocen necesariamente, pero todas estas fotografías que vemos hoy día y que además Victoria la obliga, imagínese Alberto ahí, la obliga a aparecer, pero ella no quiere mirar, entonces aparece de lado, ¿no es cierto? Y los niños, evidentemente, posando y mostrando a la reina en esta faceta, podríamos decir, humana. Pero además, toda la familia, Alberto en el centro y todos los niños constantemente que van a aparecer. Y aquí es donde Alberto hace que se vista de novia, ¿ya? Y que se saquen las fotos como si fueran del matrimonio, pero en realidad no era, ni que se muestren como una pareja enamorada, y que sí, estaban enamorados, tenían, en el fondo ella tenía una gran pasión por su marido y una gran admiración, más allá de los problemas políticos que tienen que haber tenido y de las discusiones constantes de poder comprender en un periodo en que todavía la situación, digamos, de la mujer era bastante, una sociedad bastante machista, donde ella era la reina y no él. Entonces, ella va a ser muy hábil porque le va a generar ciertos espacios, le va a permitir que él sea parte de las comisiones digamos, de ciencia, de tecnología, que participe en temas en las universidades, en la Universidad de Cambridge, ¿ya? Y posteriormente él va a encontrar también cierta salida en el momento en que organizan una comisión, por ejemplo, para inaugurar una gran exposición universal. Él va a ser parte y promotor, podríamos decir, va a encontrar una línea paralela al gobierno puro, porque ella no le va a dar esa pasada. No tengo ninguna duda que tienen que haber tenido sendas discusiones, pero efectivamente él va a encontrar un espacio propio. Aquí están todos los hijos que van a ir creciendo en el fondo, un poco para que nos vayamos haciendo también esta idea. Incluso se van a comprar una residencia, digamos, van a establecerse porque ya van a viajar a Escocia, a ella le va a gustar mucho Escocia, a Alberto también le va a gustar Escocia, y finalmente van a adquirir esta residencia en Balmoral, que además Alberto se va a dedicar a remodelarlo, así que ella le va a dar todo el ancho, digamos, y las posibilidades para hacer esta residencia a la usanza que el propio Alberto quiera. A él le va a encantar Escocia, y es más, le va a gustar, incluso cada vez que va a Escocia, va a vestirse con kilt, y todos los niños también, y la propia Victoria, que va a gustarle muchísimo estos viajes, en el fondo, a Escocia, va a obligar no solo a los hijos, sino que va a incorporar en su vida esta tradición, y de alguna manera es la reina Victoria la que le cambia la situación a Escocia, una Escocia que había sido bastante magullada durante el siglo XVIII y prohibida en sus digamos, sus tradiciones. Desde el comienzo del siglo XIX, y primero gracias a Walter Scott, todavía en el gobierno digamos, de los Jorge, va a lograr volver a recuperar sus tradiciones, principalmente porque él, cuando visita digamos, el rey Escocia, le tiene un kilt y el rey se lo pone, y de ahí en adelante es Victoria la que no solo le gusta Escocia, sino que establece esta residencia y, podríamos decir, formaliza una relación mucho más activa con Escocia. Ahora, durante el gobierno de la reina Victoria cambia el mundo radicalmente, principalmente porque desde el siglo XVIII, con la aplicación del vapor a la industria y a los transportes, se transforma la sociedad completamente. Se pasa de una sociedad de producción manual que tenía una capacidad extremadamente limitada de producir cosas, y por lo tanto el mundo previo a la revolución industrial, yo siempre digo que era muy igual.
Y sí, era muy igual, eran todos endémicamente pobres y todos tenían muy pocas cosas. Nunca nadie fabricó zapatos preguntándote cuánto tú calzabas. Ya, básicamente se fabricaban pocos zapatos y había pocos zapatos disponibles y la cantidad de gente que no tenía zapatos era absolutamente abundante. El concepto de pata pelada era algo absolutamente real. Y la aplicación del vapor primero y posteriormente de la electricidad, digamos, del motor a combustión, ¿no es cierto? La energía para mover algo solo, ya sea la industria o los transportes, van a transformar el mundo. Precisamente en esta época victoriana va a ser el ferrocarril el gran, podríamos decir, protagonista. Este cuadro es de 1844 de Turner, que se llama Rain, Speed and Steam, y que efectivamente muestra el ferrocarril en primera plana. Además, me detengo en decir, porque vamos a hablar después de Turner, en Genio Rupturista, que es un impresionista mucho antes que los impresionistas naciesen. Turner es un genio del arte y probablemente una escuela en sí misma, pero el ferrocarril va a permitir que la gente comience a viajar, que la gente se reúna. Uno de los grandes, digamos, pintores victorianos es William Powell Firth, y este cuadro de Ramsgate Sun nos muestra a la gente que viaja por el día a la playa, ¿ya? Ir al seaside. Es más, la gente previo al ferrocarril, aunque viviesen en Inglaterra, que era una isla, no viajaban, no salían de su pueblo. Esto es un cambio radical. Y la aplicación del vapor a la industria va a provocar, en el fondo, una producción y un cambio de fisonomía también de las ciudades del norte. Las ciudades del norte en Inglaterra se van a convertir en ciudades industriales. La migración del campo a las ciudades, en estos lugares donde había trabajo, va a ser, digamos, algo radical y transformador. Y inicialmente sí, las ciudades no estaban preparadas y van a tener que ir ajustándose a esta nueva realidad. La transformación en las comunicaciones. Este es el periodo en que se inventa el telégrafo. Y el telégrafo que se inventa en los dos lugares, porque se inventa paralelamente en Inglaterra por Cooks y Wheatstone, y por otro lado en Estados Unidos por Morse, ¿ya? Que va en el fondo a inventar un lenguaje que finalmente es el que se impone. Pero efectivamente, el telégrafo hay que dimensionar lo que significa. El telégrafo significa comunicación instantánea. El telégrafo inaugura el trabajo 24/7. El telégrafo deja de distinguir entre el tiempo libre y el tiempo ocupado y permite además poder vender a futuro. O sea, un pescador de Aberdeen que antes salía a pescar y que pescaba lo que podía y volvía y trataba de vender lo que había pescado, si no lograba vender, literalmente perdía todos esos peces, porque además los peces, digamos, los pescados se echan a perder. Entonces, ahora no, ahora el pescador de Aberdeen tenía una orden de compra de volúmenes, comienzan los mercados futuros, y eso cambia digamos, la forma de hacer negocio para siempre. O sea, el telégrafo es fundamental no solo para comunicarnos en informaciones personales, sino que para cambiar la forma en que procede el mercado mismo y que además se producen la información. Es más, ahora sí las noticias van a empezar a ser en un periodo en que además van a haber una serie de adelanto que tienen que ver con las imprentas van a ir permitiendo impresiones cada vez más rápidas, se van a ir perfeccionando hasta llegar a la rotativa, y esto va a generar en el fondo el auge de los periódicos, pero los periódicos que eran periódicos, es decir, salían periódicamente, con el telégrafo van a poder convertirse también en diarios. O sea, el telégrafo es fundamental. Y aquí Alberto va a ser esencial, porque, y aquí va a encontrar este nicho de la tecnología, y Victoria lo va a dejar, y por eso también esta era, y él va a ser un gran promotor de este concepto de progreso, y él va a inaugurar esta exposición universal, él va a ser parte de esta comisión, pero además Alberto va a tener la idea de que esto tiene que ser extensivo, que tiene que ser para todo, que hay que, una de las visiones victorianas es que hay que educar a la gente y que hay que darles acceso, y hay que subir el nivel de la cultura. Es más, los victorianos van a tener esa idea de que la alta cultura es la tónica, y esa alta cultura tiene que ser accesible para todos. No es que a la gente no le guste, simplemente la gente no tiene acceso. Y dándoles acceso a la alta cultura, esto va a permear positivamente a toda la sociedad. Entonces, cuando él inaugura el Crystal Palace, que es esta exposición universal, él plantea en esta inauguración, en su discurso, estamos viviendo un periodo de maravillosa transición.
que tiende a cumplir rápidamente ese gran fin a cual apunta toda la historia, la realización de la humanidad. Son inmensamente optimistas. Él va a trabajar con Paxton, aquí están juntos trabajando en este proyecto de inaugurar esta exposición en este edificio que además ya es moderno per se, porque este es un edificio prefabricado de vidrio y fierro, que muestra el cambio, la ingeniería. Alberto admira la ingeniería y Victoria lo deja hacer, y esto permite que esta época victoriana tenga digamos, canalice hacia esos, digamos, avances. Y el Crystal Palace se arma en poco tiempo en el Hyde Park y se va a convertir literalmente en el primer mall de la historia. Y aquí está la reina Victoria, inaugurando, muy orgullosa, porque además esto le servía muy bien a ella en la política, de que Alberto estuviese ocupado, contento, va a aparecer aquí con toda la familia, inaugurando este Crystal Palace, que además vemos que tenía un árbol en el interior, y es literalmente el primer mall de la historia. Aquí se exhibía esta exposición universal, exhibía toda la producción de Inglaterra, todo el resultado de la aplicación del vapor a la industria y de alguna manera con pabellones de los distintos países, y el que no estuvo aquí en 1851 en esta exposición universal literalmente no existía. Es más, se van a organizar excursiones por el día con trenes, y a los trenes van a permitir en el fondo ticket que incluían el ticket incluido con alojamiento, y que van a permitir estar en esta exposición. Alberto quería enseñar sobre la industria, sobre los procesos industriales, y por lo tanto se va a hacer un pabellón de la industria, y en este pabellón se va a mostrar la tecnología que se ha ido en el fondo aplicando. Todo el mundo estaba aquí, y además Alberto va a imponer estos días que se llaman los Shilling Day, es decir, los días baratos, los días para los trabajadores obreros, donde además va a hacer negociaciones con los sindicatos que van a llegar con los obreros, esta idea de educar desde la alta cultura, mostrando las cosas. Hay fotografías, los primeros también daguerrotipos, aquí vemos daguerrotipos con el interior de este Crystal Palace, que evidentemente auguraba este Crystal Palace el inicio de lo que va a ser una de las grandes transformaciones de la época victoriana, que es la creación de la sociedad de consumo. Ya, van a empezar a surgir tiendas específicas. Antes existían bazares, y básicamente lo que existía era que en una casa alguien abría una tienda y vendía desde un huevo hasta un guante. Y por lo tanto, en una sociedad preindustrial, la persona que necesitaba guantes iba a comprar guantes. Y nunca nadie preguntaba si esos guantes me combinaban o no me combinaban. Este concepto de me combina o no tengo que ponerme frente a un closet lleno, va a ser algo que va a inventar los victorianos. Es algo propio de esta nueva realidad, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos este cuadro de James Collison que se llama En el Bazar, que evidentemente muestra que ahora hay una nueva forma de consumir, tiendas específicas. Este es el origen de Sainsbury. Sainsbury es probablemente de los supermercados importantes hoy día en el Reino Unido, es un equivalente al Jumbo, pero así partieron, ya partieron con una pequeña tienda. Y productos específicos que además van a empezar a usar a los artistas. Este es un cuadro de Millet que se llama Bubbles, y que va a ser usado por Pierce Soap. Hoy día este cuadro es propiedad de Lever, ¿ya? Pero producto específico y publicidad, la publicidad va a venir de la mano con la sociedad de consumo. Aquí vemos importadores directamente de té, ¿ya? De té, de café. El té también va a pasar a ser un bien tremendamente preciado, sobre todo en este periodo. Desde el siglo XVIII el té va a empezar a ser consumido, y esto va a implicar de que el azúcar, que era un bien de lujo, va a pasar a ser un bien, en el fondo, en la canasta básica, porque incorpora el té. Y el té y el ritual del té va a ser esta visión victoriana, o sea, calles completas con tiendas que van a comenzar a aparecer. Y este ideal victoriano, esta foto obviamente es producida de este nuevo concepto de un tipo humano nuevo que ha surgido en este periodo, que es la clase media. ¿Ya? Antes, en el fondo, eran todos endémicamente pobres. La sociedad de consumo lo que va a hacer es, sí, generar una brecha entre el pobre y, digamos, los ricos. Va a aumentar las diferencias. Antes eran todos pobres. Ahora van a haber ricos, van a haber pobres, pero además va a haber un nuevo tipo humano, que es la clase media. Y la clase media, se espera algo de ellos. Aquí vemos una familia de clase media con todo lo que se espera. ¿Ya? Entonces están tomando té, ¿no es cierto? Las niñitas están leyendo, y ahí están las niñitas, la familia. Es más, el consumo del arte, si ustedes se fijan, tienen cuadros y tienen un piano. ¿Ya? Evidentemente, en un mundo que todavía no había música envasada, el piano, el consumo, la sociedad de consumo amateur era capaz de sostener incluso la cultura. Y la propia reina y
y Albert juntos eran consumidores de cultura, y ellos mismos aparecen en el teatro, y al aparecer en el teatro la gente empieza también a consumir cultura. Ellos son parte de este ejemplo, esta idea política que tenía Alberto de mostrarse y de generar ellos la línea, evidentemente sí se lograba. Es cierto que se va a producir esta brecha, este cuadro se llama Wealthy and Poor y muestra por una parte estos que se han beneficiado de estos cambios y aquellos que quedaron atrás pero que antes estaban todos atrás. Entonces aquí vemos literalmente los a pata pelá. ¿Ya? Y vemos en el fondo cómo la migración del campo a la ciudad va a generar un nuevo tipo humano que va a ser un tipo humano de pobreza urbana, una pobreza que no se había conocido tampoco antes y que posteriormente Engels va a denominar proletarios, los que no tienen nada excepto su prole. Comisiones que se van a hacer, por ejemplo, en ciudades de Glasgow, donde Thomas Annan va a sacar fotografías, porque las ciudades van a acoger esta migración del campo a la ciudad en forma masiva y no van a estar preparadas para acoger a esa gente y por lo tanto van a surgir sin planificación urbana. Y Thomas Annan lo que hace es precisamente una comisión para mejorar, digamos, urbanamente Glasgow y saca las fotos de todos estos slums, de estos suburbios que son improvisados que surgen. Y evidentemente que aquí no solamente aparecen las comisiones, sino que aparece la literatura y principalmente muchos literatos, entre ellos el propio Charles Dickens, que acusan estas realidades sociales. ¿Ya? Oliver Twist, entre otras, van a ser todas, en el fondo, obras sociales. El periodismo, no solo la literatura. Henry Matthew va a escribir una obra que se llama London Labour, London Poor, tratando de mostrar este submundo que existe en Londres. Es más, él va a sacar fotografías, estas ilustraciones de todos estos tipos humanos que en el fondo vendían y que tenían estas vías en el fondo complejas donde vendían cosas muy pequeñas y prestaban ciertos servicios. ¿Ya? Por ejemplo, van a aparecer estos cross sweepers. Los cross sweepers eran niños que tenían una escoba y que barrían la calle antes de que las mujeres pasaran con las crinolinas. ¿Ya? Es como bastante parecido a estos que te lavan el auto, o más bien el vidrio del auto en la esquina. ¿Ya? Ese tipo de personas los va a tipificar Matthew. Y van a aparecer en el arte artistas como Samuel Fields, ya que va a pintar esta cola, que es lo que es, en el fondo, la cola de las workhouses. Ya vamos a hablar de las workhouses. Va a comenzar por primera vez el arte a mostrar la realidad de la pobreza. ¿Ya? Hay varios artistas que son, que además estos cuadros van a aparecer en la National Gallery, por lo tanto van a aparecer en la Royal Society, y esto va a implicar, en el fondo en la Royal Academy, esto va a implicar que la gente comience a tomar una cierta conciencia. No solo Luke Files, sino que Herr Corman van a ser, digamos, pintores que van a tener este componente social. ¿Ya? El propio Maddox Brown, este cuadro que se llama The Last of England, muestra a una familia que se va, que abandona Inglaterra porque la situación que ellos tienen es muy mala. Y aquí vemos una mujer, ¿cierto?, con un hombre junto, él le está tomando la mano, pero ella en la otra mano tiene una manito adentro, o sea, adentro de ese chal hay un bebé, y el rostro de ellos es un rostro de ir con una mano por delante y ir con una mano por detrás sin saber a dónde vas. Entendamos que esta es una realidad que existía en el mundo victoriano que va a generar este contraste, pero que también va a generar una forma de buscar una solución a esto. Y frente a esto va a aparecer este bestseller de Samuel Smile, que se llama Self-Help, el concepto de autoayuda. Los victorianos van a creer que si tú te autoayudas, a ti te va a ir bien. Y que si tú no te autoayudas, no te va a ir bien. Y si tú decides no autoayudarte, viene la gran pregunta: ¿por qué tendría que ayudarte otro si tú personalmente decidiste no autoayudarte? Entonces, va a comenzar a surgir una idea que va a tomar posteriormente el utilitarismo. El utilitarismo va a intentar hacer un sistema ético objetivo, separado de la idea religiosa, que va a plantear que lo más ético es el mayor bien para la mayor cantidad. O sea, para políticas sociales, para tomar una decisión tiene que ser el mayor bien para la mayor cantidad, pero el mayor bien no es para todos, es para la mayor cantidad. Y eso es lo que determina, y básicamente lo que determina algo bueno o malo es la utilidad de ese algo. Por eso se llaman utilitaristas. Entonces, esta visión utilitarista y de autoayuda y de individualismo va a llevar, entre otras cosas, a establecer un sistema, una reforma en el año 34, previo a la Reina Victoria, se va a hacer una reforma
a la ley de pobre. La ley de pobre era una ley que existía desde la época de Isabel I, que le entregaba asistencia estatal a las parroquias. Y por lo tanto las parroquias se hacían cargo de los parroquianos que tenían problemas. Ya, pero el año 34 se elimina esto y se establece un sistema estatal, central, que se llama en el fondo el llamado sistema de las workhouses. ¿Y qué son las workhouses? Bueno, las workhouses son instalaciones. La enmienda a la ley de pobre, establece estas instalaciones estatales donde los indigentes podían ingresar. Entonces, lo primero que se plantea es que aquel que es indigente no se autoayuda, y que si no se autoayuda es porque es flojo. Y si es flojo, lo primero que hay que hacer es dividir a la familia. Había workhouses para hombres, workhouses para mujeres y workhouses para niños. Y básicamente la idea era: salvemos a los niños, separemos a los padres, porque además esto va a ir de la mano con ciertas ideas que van a ir, digamos, teniendo esta idea que esto es prácticamente hereditario y genético. O sea, esto va a tener también que ver con el desarrollo de la ciencia y las ideas que están por detrás. Este sistema se va a mantener hasta la Primera Guerra Mundial, y para finales, digamos, de la época, los que estaban dentro de los sistemas, digamos, digamos, de estas instalaciones eran principalmente ancianos. ¿Ya? La gente con edad de trabajar estaban fuera, porque la lógica era que si el pobre es pobre porque es flojo, las instalaciones tienen que ser peor que la vida real, porque si son cómodas, el pobre que es flojo no va a querer trabajar y va a querer vivir del Estado. Y por lo tanto, para evitar que en el fondo la gente se aproveche del sistema, hay que hacer que sea peor que afuera para dar un incentivo para que la gente trate de conseguir trabajo. Y eran realmente horrorosos. O sea, Oliver Twist es una obra escrita desde la voz de un niño de una workhouse. Eso es una workhouse, eso es precisamente. Pero además, la ley penal establecía, por ejemplo, que los niños, por el hecho de estar un niño solo en la calle, y por eso Oliver Twist es doblemente, en el fondo, crítico. Por una parte en una workhouse, pero luego es un niño que se va solo, un niño que está solo en la calle podía ser tomado preso por el hecho de estar solo, tenía que tener un tutor, un adulto. Entonces, esto era suficiente para ser criminalizado. O sea, todos estos niños son criminales y el crimen es estar solo, literalmente, en la calle. Y esto es lo que comienza a acusar la literatura. Y esto también es lo que empieza a aparecer dentro de la política. En la época victoriana van a aparecer grupos bastante radicales que piden ciertos cambios. Dentro de ellos va a aparecer el cartismo. Y se llama cartismo porque establecen una carta del pueblo que la entregan al Parlamento, donde empiezan a exigir ciertos cambios laborales. Ellos piden 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Y efectivamente en la época victoriana existe lo que es el trabajo infantil. Y esto va a ir cambiando durante la época victoriana, porque podríamos decir el trabajo infantil va a ser endémico en toda la primera mitad del gobierno de la reina Victoria, pero en la medida en que las legislaciones se van estableciendo y cuando se establece la ley de instrucción primaria para 1870, de ahí del 870 en adelante, el trabajo infantil pasa prácticamente a desaparecer. Ya comienza a desaparecer porque era incompatible que los niños tuvieran la obligación de ir al colegio si además tenían que trabajar. Entonces, para comienzo, en el fondo, la reina Victoria muere en 1901, prácticamente estaba erradicado en gran cantidad el trabajo infantil, incluso la legislación va a empezar a prohibirlo. Pero la primera mitad del siglo XIX, 1830, 1848, son años convulsos, y precisamente ese año 48 va a haber revoluciones en Alemania, va a haber revoluciones en Francia. Esas revoluciones en Francia van a terminar con una monarquía constitucional que se había establecido en 1830, van a declarar una nueva república, eso se va a llamar a elecciones. En esas elecciones va a ser electo Luis Napoleón Bonaparte, que luego se va a coronar emperador del Segundo Imperio Francés. El año 48, además, es el año del Manifiesto Comunista. Y el Manifiesto Comunista, aunque lo escriben en Bélgica, finalmente Marx y Engels vivían en Inglaterra. Y por lo tanto, ellos escribían pensando que básicamente la teoría de Marx es que el capitalismo tiene un problema intrínseco, hace cada vez más rico a los ricos y hace más pobre a los pobres por la ley de la plusvalía. Básicamente la idea es que hay pobres porque hay ricos, y por lo tanto hay que eliminar esto. Pero ¿cómo se hace eso? Esto es una fase natural, porque va a llegar un minuto en que los pobres van a ser tan pobres que no van a poder consumir, y el capitalismo va a pasar a su segunda fase. O sea, y eso va a ser la fase socialista, y en el fondo para ello la revolución iba a llegar solo. Ellos vieron la revolución cartista y pensaron que en la segunda fase del capitalismo iba a llegar en Inglaterra, pero no llegó. Y no llegó porque los ingleses van a comenzar a legislar. Precisamente el año de la gran rebelión cartista, el 48, en el año 47
la reina Victoria pasa una ley que se llama 10 Hours Bill, 10 horas de trabajo. Los cartistas pedían 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Un año antes la legislación les da 10 horas de trabajo. Y con eso se descomprime básicamente esta efervescencia social. La reina Victoria le va a tocar además, en la década del 50, entrar en la guerra de Crimea. Nuevamente aquí está Robert Fenton, este fotógrafo que había fotografiado a la familia, y ahora en el auge del periodismo, una guerra que no les va a ir bien, les va a ir bastante mal, es más, van a empezar a morir como moscas primero antes de disparar una bala, porque se van a enfermar primero de, digamos, de peste, y luego van a cometer una serie de errores imperdonables que van a ser, digamos, exhibidos por la prensa. Y por lo tanto la guerra de Crimea va a ser una mala noticia en forma permanente. Pero aquí van a aparecer también buenas noticias la próxima semana. Vamos a hablar precisamente del rol que va a tener Florence Nightingale y de esta guerra en específico, porque ella va a inventar y de alguna manera va a aparecer como un ángel, un ruiseñor que va a, de alguna manera, a dar una buena noticia en el marco de esta guerra. Aquí vemos en el fondo la reina Victoria visitando su ejército, que eran puros imbéciles, literalmente la caricatura muestra eso. Le va a tocar además problemas que se van a dar en la India. En 1857-58 se va a producir un motín que se conoce como el motín de los sepoy o los cipayos. ¿Ya? Y este motín de los cipayos va a comenzar con una excusa que va a ser, les van a entregar en el fondo un fusil que tiene en el fondo cartuchos que supuestamente estaban engrasados con grasa animal, que religiosamente ellos no podían ocupar, pero había mucho descontento, principalmente hay que comprender que la India para ese entonces era gobernada y dominada por la Compañía de las Indias Orientales, o sea, una compañía comercial gobernaba la India. Y por lo tanto, aquí lo que va a suceder es que se va a provocar este motín a causa de esta excusa, que va a ser tremendamente violento. Se van a levantar las ciudades del norte, donde van a matar a mujeres, a niños, a blancos que encontraron literalmente, lo mataron. Aquí vemos esta caricatura que muestra a Britania, que viene a cobrar venganza, y efectivamente muestra a los hijos de la reina Victoria preocupados y la reina Victoria bastante complicada. Muchos van a alcanzar a huir, otros van a morir, y esto va a implicar también políticamente tomar represalias. Este cuadro de Edward Armitage se llama Retribution, y efectivamente aquí vemos a las mujeres, a los niños muertos, y aquí viene Britania bastante musculosa, que viene a poner en orden al tigre. Y el tigre evidentemente es la India. Entonces aquí vemos las caricaturas, el tigre cabecita gacha, con la correa bien cortita, y evidentemente Victoria poniendo orden. Y esto evidentemente también va a comenzar a hacer crecer esta idea de, digamos, del gobierno más central en torno a lo que van a empezar a hacer las colonias. El gobierno de Victoria, sobre todo en la segunda mitad, se va a enfocar particularmente en el mundo colonial. Aquí está Victoria en 1859, es uno de los mejores cuadros que le hace, Franz Winkelried, ¿no es cierto?, que es una figura importante. Ella se va a acercar cuando Napoleón III se convierte en emperador. Victoria se va a acercar a Napoleón III, van a ser bastante amigos. Napoleón III va a visitar el Crystal Palace, aquí está del brazo, ¿no es cierto?, visitando el Crystal Palace. Y aquí también en esta inauguración, aquí está presente Napoleón III también y la familia. ¿Ya? Y luego, en el fondo, ella va a visitar a Francia, va a ir a ver la tumba también de Napoleón, y aquí aparece con Napoleón III en el teatro, ¿ya? Y con en el fondo la emperatriz también, y con Viollet Albert. Y aquí van a un baile en el Salón de los Espejos en Versalles. Por lo tanto, va a haber una relación entre Francia y Inglaterra políticamente cercana. Alberto, por otra parte, tenía todos los planes de la política internacional y de este concepto de Germania que había comenzado a aparecer, principalmente este nacionalismo que iba a empezar en Alemania, y él veía la opción de que Alemania se unificase, y por lo tanto va a comprometer a su hija mayor con, en el fondo, con Alemania, literalmente, con Prusia, específicamente con el hijo del emperador de Prusia. Aquí está Victoria con Vicky, y aquí está previo al matrimonio, Alberto va a alcanzar a casar a su hija Victoria con Federico Guillermo de Prusia, que era el príncipe heredero. ¿Ya? Aquí está el matrimonio,
y evidentemente Victoria, que va a aparecer con su marido, fantástico, y que luego va a tener su primer hijo, hombre, Guillermo II. ¿Ya? Entonces aquí aparece ya con sus otros hijos, no solamente Guillermo, sino que Charlotte, y también ella se va a hacer pintar con su marido. Alicia se va a comprometer también con Alemania, pero se va a comprometer con Luis de Hesse, y en eso van a estar, Alberto va a estar planificando estos matrimonios, que para él son tan importantes, cuando precisamente en este periodo se produce la publicación de Darwin del origen de las especies por selección natural. Y esto va a provocar no una escalada, sino que una gran polémica, particularmente porque si bien Darwin va a escribir para las ciencias naturales, planteando de que el cambio del medio hace el órgano y que en la medida que los más fuertes son capaces de adaptarse a ese cambio, esos sobreviven y generan y en el fondo mantienen ese cambio a las futuras generaciones, y aquellos que no son capaces de adaptarse mueren, que son los más débiles. Pero esto va a provocar al poco tiempo de que seguidores de Darwin van a llevar esto hacia las ciencias, digamos, sociales, y van a comenzar a hablar de que el ser humano es una especie más, y que básicamente va a ser Huxley, no es Darwin, el que comienza a plantear de que en el fondo el hombre viene del mono. Darwin dice que el cerebro del hombre y el mono son bien diversos, ¿ya? Y por eso aquí vemos estas caricaturas que dice, I am a man, a man and a brother, soy tu hermano, ¿ya? Y esto va a implicar que los darwinistas sociales, particularmente Huxley, va a entrar en una polémica y en un debate público con el obispo de Oxford, Wilderstone, ya iba a tener un debate público, y los darwinistas sociales posteriormente van a ser los que van a cuestionar, no solamente van a usar la teoría de Darwin para proponer mejorar la sociedad, y si obviamente si los más fuertes van a vivir y los más débiles van a morir, podemos ayudar a la evolución, y ahí van a surgir corrientes que van a ser lo que se denominan las corrientes eugenésicas, eutanásicas. Pero además, como son los darwinistas sociales anticlericales y antirreligiosos, van a usar esta bandera para tratar de destruir a la religión establecida. Y precisamente vemos que el cambio en la creencia va a empezar a aparecer en este periodo. Este es un cuadro de William Holman Hunt, que se llama La luz del mundo, que va a ser el cuadro, digamos, el cuadro impreso, la estampita más circulada de la época victoriana, y que evidentemente muestra esta luz en un momento de dudas, en un momento en que las dudas comienzan a aparecer y que van a permear a la sociedad. Este cuadro se llama La duda, ¿ya? Y que es de Henry Alexander Bowler, ¿ya? Y que ella está frente a una tumba, pero tiene la duda de si hay alguien ahí. Pero van a aparecer cuadros como este de Francis Drake, que se llama, en el fondo, Danby, que se llama El Diluvio, ¿ya? Y este a mí me parece el más emblemático, este es genial. Este cuadro es de Friedrich Watts y se llama Esperanza. Pero la esperanza es ciega. ¿Pero cómo? ¿No era la justicia la ciega? Claro, la justicia es la ciega. Pero aquí la esperanza es ciega. ¿Y por qué la esperanza es ciega? Porque en el mundo de hoy ya no sabemos qué esperar, porque las certezas se han desdibujado. Este cuadro es magistral, magistral. Esto muestra de alguna manera el cambio de este concepto de una modernidad a una posmodernidad que se va a instalar, sobre todo desde la filosofía. Y obviamente que van a venir, y por eso en el siglo XIX, final del siglo XIX, van a aparecer todos estos cultos ocultistas, y la magia vuelve a estar, y el espiritismo va a ser parte de esta sociedad victoriana tardía, ¿ya? También vamos a ver cómo desde esta misma idea y desde la política, vamos a ver cómo el gótico, el neogótico se va a poner de moda. Y esto tiene que ver con una reacción política, estética a la revolución industrial. Es más, la idea de volver a mirar a un periodo donde la escala humana aún era existente, donde había gremios, eso va a llevar de vuelta políticamente y estéticamente al gótico. Después de que se quema el Parlamento, va a haber un concurso para construir un parlamento nuevo, y aquí Victoria va a construir o va a hacer ganar a este proyecto de Sir Charles Barry, que junto con Pugin van a hacer este proyecto de The House of Parliament. Pero para que se hagan una idea que esto viene de antes, incluso en la Exposición Universal de 1851 va a haber un pabellón medieval que organiza Pugin. Entonces, este amor por el arte de lo clásico, y ellos visitaban constantemente los museos, también se va a manifestar desde lo medieval en lo estético. Entonces, aquí vemos The Lady of the Shalott, la idea del resurgir de la leyenda artúrica y de todas estas temáticas medievales, de estos llamados
pre-rafaelitas que vuelven a mirar el arte anterior a Rafael, el arte precisamente medieval, va a ser lo que se va a imponer. Este movimiento estético que tiene un look-like medieval va a ser lo que se va a imponer desde la estética y desde la política. ¿Ya? Un propio William Morris que crea un movimiento que se llama Art and Craft, arte y artesanía, dignificar el trabajo manual en una era industrial. Y por lo tanto él va a crear esta fábrica de vitrales, de papeles murales, de tapices, ¿no es cierto?, que va a ser parte de este mundo. 1861 va a ser un año de golpe para la reina Victoria. Va a morir su madre. Ella no había tenido una buena relación con su madre, pero en el momento en que la madre muere, ella cae literalmente en una depresión profunda, se siente culpable en muchos sentidos, pero además se va a enfermar y va a morir Alberto, y esto va a ser lapidario para ella. Alberto visita al príncipe de Gales después de que había tenido unos deslices y que esto había sido público con unas prostitutas, y por lo tanto esto se sabe, y visita al príncipe de Gales en la universidad, estaba lloviendo, pasean, después de eso parece que él se enfrió, pero estaba enfermo de antes, se venía quejando, pero la reina Victoria estaba bastante deprimida por la muerte de su madre, no lo va a tomar mucho en cuenta, pero finalmente Alberto no va a mejorar y va a morir el 14 de diciembre de 1861. Y eso va a implicar que Victoria caiga literalmente en una depresión profunda. Se va a vestir de negro de ahí en adelante, va a dedicar y va a generar un culto a la persona de Alberto. Estas son las fotos familiares, esta costumbre de la foto familiar, pero ahora con el busto de Alberto, y va a pasar a ser esta viuda de Windsor, va a hacer este memorial, este mausoleo para Alberto, pero además se va a preocupar de mantener la memoria de Alberto viva. Por lo tanto, con el dinero que habían juntado por el Crystal Palace, por esta comisión, en South Kensington va a construir una serie de edificaciones. Por una parte, bueno, se va a construir el Museo de Historia Natural, esta idea de fomentar la ciencia que era propia de Alberto, el Museo Victorian Albert Museum, y posteriormente el Royal Albert Hall para Alberto, y frente al Royal Albert Hall, el Albert Memorial, o sea, recordar de todas maneras a Alberto. A la pobre Victoria le va a tocar casar sola, en el fondo a Alicia, con en el fondo el duque de Hesse, que se va a casar ya cuando había muerto el padre. También va a casarse Bertie, que aquí Victoria va a estar muy enojada con Bertie, va a sentir que Bertie es culpable de la muerte de su padre, y lo va a casar con Alejandra de Dinamarca, y supuestamente esto debía asentar la vida de Bertie, que no se va a ordenar nunca porque va a tener siempre amantes en forma permanente, pero evidentemente esto va a mostrarlo como públicamente como un hombre de vida familiar. ¿Ya? Luego se va a casar Elena con el príncipe Christian de Schleswig-Holstein, o sea, también con este mundo alemán, y ella va a mantenerse como esta viuda, siempre de negro, que además va a alejarse un poco de la política inicialmente, va a estar bastante perdida, no sabe qué hacer, no tiene su consejero, y por lo tanto va a estar, este es un periodo en que Victoria va a estar bastante desaparecida y que básicamente el gobierno va a quedar en manos del primer ministro solo. ¿Ya? También se continúan las transformaciones. En 1863 se va a inaugurar digamos, la primera línea de lo que va a ser conocido como el Tube, es decir, este underground, este tren subterráneo, que va a ser una idea loca en su primer minuto, absolutamente loca, que hoy día nos parece inmensamente genial. No fue menor la construcción de este tube, y además cuando se inaugura la District Line, que es la línea verde, era a carbón. O sea, un tren subterráneo a carbón. La idea era más que loca, y por lo demás, quien usaba esto quedaba absolutamente lleno de hoyenos, o sea, tiene que haber sido algo impresionante. Después, ya cuando viene la aplicación digamos, de la electricidad, se convierte en eléctrico. Pero la reina Victoria estaba deprimida, se va a ir a Escocia y ahí va a encontrar un consuelo. ¿Ya? Precisamente va a acompañarse constantemente del señor Brown. El señor Brown era uno de los sirvientes que trabajaba con ellos desde la época de Alberto, y por lo tanto probablemente conversaban de Alberto, y ella aquí no se sabe bien qué relación real hubo con el señor Brown. Hay muchas, digamos, especulaciones al respecto, que probablemente habría sido incluso su amante, probablemente sí, y por qué no. ¿Ya? Entonces, ahora, esto era escandaloso para muchos, pero ella con el señor Brown lo que va a encontrar es una posibilidad de poder conversar sin tener que aparentar nada.
pero además sin tener que competir, porque con Alberto ella lo amaba profundamente y habría deseado cualquier cosa para que él no muriese, pero había una competencia y tener que pisar huevos para no tener que, digamos, este tema político, eran pares, el señor Brown no era par de ella, y por lo tanto ella podía ser ella. ¿Ya? Y por lo tanto, ella va a escribir incluso 2 libros, 2 volúmenes de estos Live from the Journal of Our Life in the Highlands, que después, cuando ella muere, la familia los saca, considerando que esto es extremadamente escandaloso. ¿Ya? Es más, hay algunas fuentes que mencionan que ella podría haberse hasta casado ocultamente, porque obviamente que él no tenía los rangos para, pero él habría sido alguien muy cercano. Está esta película de Her Majesty and Mr. Brown, ya con Bill Connolly y con Judi Dench, que vale inmensamente la pena. Ahora, todos estos rumores tienen algo curioso, porque efectivamente en los jardines de Balmoral, donde ella había hecho poner una estatua de Alberto, después de que muere el señor Brown, ella hace poner una estatua del señor Brown. ¿Ya? Y por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué hay de cierto? ¿Ya? No sabemos, Victoria se fue con esos secretos a la tumba, tal vez no se fue con los secretos a la tumba, y eso estaba, pero la familia se encargó de que se fueran a la tumba con ella. ¿Ya? Así que ella sí va a subir su ánimo, el señor Brown le va a hacer bien, le va a subir el ánimo y va a volver a aparecer inaugurando el Parlamento en 1866, o sea, ella estuvo 5 años bastante fuera, pero ahora va a aparecer. Y aquí va a aparecer en la política, siempre vestida de negro, y le van a tocar varias reformas. La primera va a ser la ampliación del electorado. Y aquí efectivamente van a haber 2 personajes de la segunda mitad del siglo XIX que van a ser primeros ministros, que van a combatir, digamos, constantemente. Y uno va a ser Benjamin Disraeli y el otro va a ser William Gladstone. Pero Disraeli va a llegar a ser primer ministro precisamente en este minuto, cuando viene la Reform Bill, esto de aumentar el electorado, de bajar digamos, el voto censitario y aumentar la gente que participa en política. Y va a ser precisamente Benjamin Disraeli, es decir, un Tory, un conservador, el que de alguna manera va a hacer esta reforma. Pero además, Benjamin Disraeli va a ser muy cercano a la reina Victoria lo va a adorar, ¿ya? Y él va a básicamente a elogiar a la reina. Muchos hablaban de ellos en el fondo como de él, como alguien que va a conseguir sacarle sonrisas a la reina, una reina que no le sacaba sonrisas fácilmente, pero era inmensamente charming y la va a elogiar, y yo estoy segura que le decía hasta que era bonita. La política de la segunda mitad del siglo XIX va a estar en esta pugna personal entre Benjamin Disraeli y William Gladstone, que en forma permanente van a estar, y aquí el Punch los muestra peleando en forma constante. Van a ser primeros ministros uno, después se van a ir intercalando, y es más, van a hacerse zancadillas entre ellos, cuando en el fondo no se van a entregar las togas, cosas que son hasta ridículas. Es más, el propio Lewis Carroll, cuando escribe Alicia a través del espejo, hace esta ilustración donde está Alicia y aparece el león y el unicornio, y que básicamente son lo que están en el escudo. Bueno, el león y el unicornio van a parecer a ser los símbolos de lo que es Disraeli versus, podríamos decir, Gladstone. Entonces, estos 2 primeros ministros van a pelearse entre ellos, van a tener sus rivalidades políticas, personales además, y la reina Victoria quiere a Disraeli y odia a Gladstone. Pero Gladstone va a ser varias veces primer ministro, lo que demuestra que esta monarquía es una monarquía inmensamente democrática, que no depende si a la reina le gusta o no, es primer ministro aquel que tiene las, digamos, mayoría. Y va a empezar a aparecer ella con sus nietos, porque va a empezar a ser abuela ahora, y por lo tanto va a iniciar este capítulo que va a ser la abuela de Europa. Va a pelearse la guerra franco-prusiana, y con la guerra franco-prusiana va a ser derrotado Napoleón III. Napoleón III va a encontrar asilo finalmente con la reina Victoria, era un amigo, y ahí lo va a recibir. Así que Napoleón III se va a terminar yendo, en el fondo, digamos, ¿cómo se llama esto?, a Inglaterra. Y además se va a unificar Alemania. Alemania va a unificarse en 1871 en el Salón de los Espejos, después de vencer a Francia. Va a inaugurar entonces, recordando a Alberto, este Royal Albert Hall, y es más, aquí va a haber
un minuto en que incluso Bertie, que tenían una muy mala relación, se va a enfermar, estuvo a punto de morir, y por lo tanto, después de que se sana, la madre lo perdona y comienza a aparecer en público con su madre, porque la relación era bastante mala. Ella siempre se quejó de Bertie, porque Bertie era licencioso, pero después de la muerte de Alberto lo culpó, la muerte de su marido, y por lo tanto esta lejanía se va a mantener hasta este minuto. Hubo un atentado contra la reina, y va a ser el señor Brown el que la va a defender, así que el primer atentado fue Alberto, y ahora fue el señor Brown. Y ella comienza a aparecer nuevamente en público, siempre vestida de negra, con estos trajes, en el fondo a veces con algunos adornos horrorosos, ¿no es cierto? Pero ella siempre seria, siempre de negro, con alguna sonrisa, la única sonrisa que se le conoce prácticamente en fotografía. Va a seguir casando a sus hijos. La princesa Luisa se va a casar con el duque de Argyle, es decir, con Escocia, ¿ya? Por otra parte, va a nacer Alexandra de Hesse, que va a ser la que se va a casar con Nicolás II. Va a casar, por otra parte, a Alfred, que era el duque de Edimburgo, con la hija de Alejandro II de Rusia, así que esto se va a casar con Rusia, aquí está la novia, ¿ya? Y obviamente va a seguir con la idea, en el fondo como primer ministro va a estar Benjamin Disraeli, y en el momento en que Alemania se unifica como imperio, va a complicar la política internacional, porque eso significa que Victoria, su hija, la hija de la reina, puede después ser emperatriz, y la reina es solo reina. Y por lo tanto, en esta segunda mitad del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer competidores industriales, Benjamin Disraeli va a enfocarse en el colonialismo. Y aquí es donde Inglaterra va a empezar a crecer y va a convertirse en Britannia Empire Overseas. Y efectivamente esta presencia de Britania en todos los lugares y de la reina Victoria, ya es necesario que no sea solamente reina, y va a ser Disraeli el que va a tener la idea de convertir a Victoria en Regina et Imperatrix, emperatriz de la India. Así que la va a ser emperatriz de la India. Además va a entrar en temas coloniales respecto a la construcción del canal de Suez, que era una construcción francesa, pero Disraeli se va a conseguir la plata con los Rothschild, y finalmente va a terminar comprando este proyecto, dándole el paso al imperio británico por Suez para poder llegar a la India. Además, aquí van a haber una serie de conflictos que van a estar en el fondo entre Disraeli y Gladstone, que van a hacer caer a uno y subir a otro. Pero efectivamente, en mayo de 1876, Disraeli le entrega la corona imperial y la nombra emperatriz de la India. Es más, aquí va a comenzar digamos, otra pena para la reina. Alice, la princesa de Hesse, se va a morir de difteria en 1878, y la reina va a decir, oh, most incredible and most mysterious, va a estar tremendamente dolida. Las guerras imperiales van a continuar, este imperialismo va a llevar enfrentamientos. Por una parte, el imperio se va a enfrentar con la guerra anglo-zulú, por otro lado, la guerra anglo-afgana, que también van a suceder en este periodo, y vamos a ver cómo el imperio británico va a comenzar a extenderse y va a enfrentarse en otros conflictos más también coloniales. En este periodo de segunda mitad ya del siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1870 se pasa la ley de instrucción primaria, se aumenta esta sociedad de consumo, y por lo tanto las tiendas son cada vez más exuberantes, y comienzan a aparecer las grandes tiendas. Esto es el edificio digamos, de la tienda de Liberties, ya que está ahí al lado de Regent's Park, pero tiendas en el fondo como Selfridge, que van a aparecer comienzo del siglo XX en Oxford Street, van a ser la tónica. Leopold se va a casar con Helena de Waldeck, ¿ya? Y aquí vamos a ver que en 1883 muere el señor Brown. Y por lo tanto, pierde este compañero que le permitía poder conversar y extenderse, y ella publica su segunda parte de More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands. Estos son los libros que hoy día no tenemos básicamente acceso. Muere otro hijo, que va a ser en el fondo Leopold, ¿ya? Que también él era, en el fondo tenía problemas de salud desde antes, él era hemofílico, de hecho. ¿Ya? Y Beatriz, que era la hija que estaba condenada a cuidar a su madre el resto de la vida, porque era la hija menor, conoce al príncipe Henry de Battenberg, y finalmente logra convencer a su madre que le permita casarse y no ser la chaperona permanente de su madre. Vuelve a ser Gladstone primer ministro, y la propia reina Victoria dice, the worst I have
ever, ¿ya? O sea, lo peor que he tenido en la vida, ¿ya? Y lo considera en el fondo, y por otro lado, Gladstone también la odia, porque en el fondo habla de, en el fondo, digamos, es mutuo. Ya la reina dice que es la mitad loco, ¿ya? Y ridículo, un hombre loco y ridículo. Pero la reina, y es más, a Gladstone le va a tocar organizar el jubileo de la reina. La reina cumple años en el trono, nuevamente sigue cumpliendo años, y es más, la familia va creciendo, aparece con su foto del jubileo, ¿ya? Y aquí God Save the Queen, y evidentemente ella decide para el jubileo, que además ahora es un imperio, ella es emperatriz de la India, y para el jubileo incluso va a haber una idea de tratar de funar la celebración a través de movimientos anarquistas irlandeses. El conflicto con Irlanda estaba ya latente, principalmente por lograr en el fondo una home rule, que era lo que querían, y que Gladstone se había jugado por el tema de Irlanda, y de hecho ese tema va a terminar haciendo caer a Gladstone en este periodo. Pero esta idea de ser emperatriz de la India la va a hacer pedir unos sirvientes de la India, y aquí va a llegar a la corte Abdul Karim Munshi. ¿Ya? El Munshi es en el fondo el maestro, ese es el término. Y él se va a acercar, y nuevamente Victoria, ya mayor, va a encontrar en el Munshi un alguien con que ella puede ser ella. Aquí algunos hablan de que habría habido un romance, probablemente no un romance carnal. Yo creo que sí hubo un amor profundo en el sentido de amor, en el fondo tal vez hasta maternal, pero con el Munchi ella no tenía nada que aparentar, y lo pasaba regio y se reía. Es más, en las representaciones teatrales de la familia empieza a aparecer en las fotos el Munchi. O sea, la familia encontraba que qué hacía este sirviente de la India siendo parte como del household y de la familia. Es más, lo va a hacer fotografiar, le va a dar prebendas, le va a dar, en el fondo, se va a preocupar de la familia de él en la India, y ella lo pasaba inolvidable con el Munchi. También hay una película, otra vez la Judi Dench, esta película Victoria Abdul, se la súper recomiendo, pero evidentemente fotos como esta, él se convierte en el secretario personal, y ella le va a dar ciertas categorías y aparece en todas partes con él, y parece como un hombre importante que muchos van a considerar que esto es absolutamente impresentable. De hecho, cuando la reina Victoria muere, la familia rápidamente, lo primero que borran es todo esto, le quitan todas las prebendas al Munchi. ¿Ya? Entonces, esta foto en particular va a ser una foto que muchos van a considerar escandalosa. Ella aparece como una viejita pequeña mirando los documentos, y él desafiante mirando a la cámara diciendo: aquí el que mando soy yo. Es más, en 1888 su nieto se convierte en Kaiser de Alemania. Efectivamente, su yerno no alcanzó a ser, porque, o sea, alcanzó a ser, pero murió inmediatamente, alcanzó a ser emperador de Alemania, y murió a los pocos meses. Por lo tanto, el trono del imperio alemán, del segundo imperio alemán, va a pasar digamos, del abuelo vía padre a este nieto de la reina Victoria, Guillermo II. Guillermo II había sido un joven que había crecido con bastantes problemas, había tenido un defecto en un brazo, su madre, Victoria, había sido extremadamente dura con él, y por lo mismo, Victoria, abuela, había sido bastante cercana a él y lo defendía. Ya lo defendía, además la madre lo había sometido a una serie de tratamientos, incluso de galvanismo, de electricidad, y con distintos corsés porque el problema de la mano le va a ir generando un problema también en el cuello y de deformación, que va a lograr corregir, pero siempre le aparece con esta mano oculta, porque tenía una mano digamos, más corta. Y eso va a hacer y va a desarrollar en Guillermo II una actitud muy competitiva, ¿ya? Y por lo tanto en la familia lo odiaban. Aquí está con Bertie, y encontraban que cuando llegaba Guillermo esto era espantoso. ¿Ya? Es más, aquí aparecen los dos primos, Nicolás II con Jorge, que va a ser después Jorge V, que eran muy cercanos y que odiaban a Guillermo, porque Guillermo era competitivo, porque tenía este problema, esta tranca personal, pero evidentemente la política de Europa era sanguíneamente relacionada a la reina Victoria. Es más, Guillermo adoraba a su abuela, y admiraba a su abuela, iba a visitar a su abuela y admiraba a la Armada Británica. Y Guillermo se va a temperar mientras su abuela vive. Y Guillermo, cuando ya muere la reina Victoria, que ojo, la reina Victoria va a morir en los brazos de Guillermo II, era su nieto favorito. Y ahí va a morir en los brazos de este nieto, que una vez que la abuela muere, va a empezar la carrera armamentista y va a decidir formar una armada para ganarle a los británicos.
Aquí está la reina en 1885, todos sus hijos son mayores, todos sus hijos tienen su familia. Esta es la familia, en el fondo, de Federico y de Vicky. En el fondo ahí está el mayor, que es Guillermo II, la familia, en el fondo, de Bertie, cuyo hijo es Jorge V, y aquí está su familia con Alejandra de Dinamarca, Alicia de Hesse, cuya nieta era en el fondo Alejandra, que se va a casar con Nicolás II, y por lo tanto Jorge, Nicolás y Guillermo eran primos. Alfred, por otra parte, aquí con la duquesa de Edimburgo y sus hijos, los hijos de Elena y de Christian de Schleswig-Holstein, también nietos de la reina Victoria, Leopold y Elena, que él va a morir bastante joven, también van a tener 2 hijos. ¿Ya? Beatriz tiene 4 hijos, que esta es la que se casó a último minuto, y aquí están las reuniones familiares que empiezan a aumentar cada vez más. Y evidentemente, sí, Victoria es la abuela de Europa. Y aquí está esta familia que va a regir los destinos, podríamos decir, de toda Europa, y que sí, las peleas familiares van a terminar llevando a la Primera Guerra Mundial también. Y se fotografía nuevamente con los nietos, aquí aparece como abuela cercana, ¿cierto?, con los distintos nietos. Y aquí vemos como los hijos, en el fondo los nietos, y los bisnietos, en el fondo ella es la abuela de Europa. Va a celebrar nuevamente sus, en el fondo, jubileos, va a lograr cumplir el gran jubileo ya de diamante, esto ya no lo podían creer, y es más, el pobre Bertie llevaba esperando que se muriera, digamos, su madre toda la vida, pero aquí está el árbol genealógico, y aquí va a fotografiarse para el jubileo, este jubileo que se va a celebrar y que evidentemente hacía más, la más longeva, que hoy día ya no es la más longeva porque la superaron, pero aquí está el récord, lo que no se podía creer, y celebrando, paseando, y todos en el fondo celebrando en el fondo, jubileo de diamante. Y todas las fotografías que se va a sacar para este gran jubileo. Se va a sacar la foto además con sus nietos que la van a visitar, y finalmente en 1901, después de haber celebrado, y la foto, miren por favor la foto, con Albert en el fondo vivo, con Albert en el fondo muerto, ella muerta, va a dejar este mundo. Se va a celebrar, obviamente, de la muerte de la reina, de Queen is Dead, y obviamente The Queen is Dead va a implicar que ahora long live the king. Por fin, Eduardo, que había esperado toda la vida, se va a convertir en rey. Y entendamos que los Windsor son los Saxo-Coburgo-Gotha, y que en realidad dejaron de ser Saxo-Coburgo-Gotha, digamos, en realidad en el momento en que Elizabeth II se casa con Mountbatten, pero eh, se van a decidir cambiar el nombre por Windsor con Jorge V. O sea, todavía van a ser Saxo-Coburgo-Gotha con Eduardo, con Bertie, que va a gobernar en el periodo Edvardian. Este es el periodo de la Belle Époque, este es el periodo de Downton Abbey. Jorge V le va a tocar la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial el enemigo es Alemania, y por lo tanto el nombre de Saxo-Coburgo-Gotha es muy alemán, y él va a decidir cambiarse el nombre por The House of Windsor. Y de ahí en adelante se van a llamar House of Windsor, y Isabel II va a decidir mantener ese nombre y no cambiarlo. Luego va a venir Eduardo VIII, que va a gobernar 5 minutos y medio, que va a dejar la corona por amor, y va a gobernar Jorge VI, que va a ser el padre de Isabel II. Así que efectivamente la casa gobernante hoy día también se debe a esta línea que va a dejar Victoria de Alberto, podríamos decir. ¿Ya? De Victoria de Alberto hay varias obras, esta With the Two, o esta en el fondo la Magnificent Obsession, ¿ya? De la Helen Rappaport. También está la biografía de Anne Wilson de Victoria, que yo creo que es la mejor que ha salido. Anne Wilson además tiene una obra que se llama The Victorians, que probablemente es el compendio único más lógico de la era victoriana. Me parece muy buena lo que hizo Anne Wilson. ¿Ya? Y aquí también, en el fondo, los imperios, la incidencia en la política de Victoria. Esto me parece fundamental, todas sus cartas y sus cartas privadas, que muchas de ellas han aparecido, y hoy día esto ha hecho que muchas historias que antes no se mencionaban, hoy día sea también, en el fondo, estén sobre la mesa. Estas cartas privadas, muchas de ellas han aparecido, no todas, ¿ya? Sobre la familia, los nietos, y en fondo esta relación también se ha escrito bastante. Aquí hay varios documentales. Está el Monarchy, ¿no es cierto?, de Daniel Starkey,
de David Starkey, perdón, de David Starkey, que es muy bueno y hay un capítulo de la Reina Victoria. Hay varios específicos de la Reina Victoria y está esto de los hijos de la Reina Victoria. Están estas cartas privadas que sacó también A.N. Wilson, y que A.N. Wilson es súper buen historiador, no es tan bueno dirigiendo los documentales porque él es como fome, como personalidad, pero escribe muy bien y es un muy buen historiador. Jeremy Paxman también sacó esta The Victorians y también está el documental de Paxman respecto digamos, a esta visión que principalmente es una mirada del mundo victoriano desde el arte, súper interesante ese tema. Y series y películas hay varias, la Victorian Albert y Victoria, yo les recomiendo la serie de PBS, que realmente es muy buena, o sea, la serie de PBS vale la pena de todas maneras.